Capítulo 73. No se angustien. Este capítulo está basado en Juan 13:31 al 38, y 14 al 17. Judas había abandonado el aposento alto y Cristo estaba solo con los 11. Estaba a punto de hablar sobre su pronta separación de ellos, pero, antes de hacerlo, señaló al gran objetivo de su misión. Siempre mantenía fresco en su mente el gozo que toda su humillación y sufrimiento traerían a la gloria de su Padre. Hacia eso dirigió los pensamientos de sus discípulos en primer lugar. Su maestro y señor, su amado instructor y amigo, era más querido para ellos que la vida. Ahora él los iba a dejar y sus corazones se llenaron de presentimientos oscuros. Pero las palabras del Salvador estaban llenas de esperanza. Él sabía que la astucia de Satanás tiene más éxito en aquellos que están deprimidos por las dificultades. Así que dirigió sus pensamientos al hogar celestial. Dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia en el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Es decir, emoticono cara sonriente: cuando yo me vaya, seguiré trabajando intensamente por ustedes. Voy al Padre para cooperar con Él en favor de ustedes. La partida de Cristo era lo opuesto de lo que los discípulos temían. No significaba una separación final. Estaba yendo a prepararles un lugar para recibirlos después. Mientras Él estaba preparándoles mansiones, ellos tenían que preparar su carácter a la semejanza divina. Tomás, lleno de dudas, dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. No hay muchos caminos al cielo. Nadie puede elegir su propio camino. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual nosotros podemos tener acceso a Dios. Pero ni aun así entendieron los discípulos. Felipe exclamó: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Con dolorosa sorpresa, Cristo le preguntó: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo, y todavía no sabes quién soy. ¿Es posible que no veas al Padre en las obras que Él hace a través de mí? ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre, aún formaba parte de la deidad. La obra de Cristo testificaba de su divinidad. El Padre había sido revelado a través de Él. Si los discípulos creían en esta conexión vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando vieran el sufrimiento y la muerte de Cristo. Con cuánto fervor y perseverancia nuestro Salvador trabajó a fin de preparar a sus discípulos para la tormenta de tentación que los azotaría. Todos los presentes sintieron una admiración sagrada mientras escuchaban sus palabras con total atención. Y mientras sus corazones eran atraídos a Cristo con mayor amor, también se unieron los unos a los otros. Sintieron que el cielo estaba muy cerca. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos entendiesen por qué su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo a mostrar la gloria de Dios para que el hombre pudiese ser elevado por medio de su poder restaurador. Jesús no reveló cualidades ni ejerció poderes que los hombres no pudiesen tener por medio de la fe en Él. Todos sus seguidores pueden tener su humanidad perfecta si se someten a Dios como Él lo hizo. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Con esto Cristo quiso decir que, bajo la influencia del Espíritu Santo, el trabajo de los discípulos tendría un alcance mayor. Después de que el Señor ascendió al cielo, los discípulos experimentaron el cumplimiento de su promesa. Sabían que el Divino Maestro era todo lo que aseguraba ser. Al exaltar el amor de Dios, los corazones eran tocados y multitudes enteras creían en Jesús. El maravilloso privilegio de la oración. El Salvador explicó que el secreto de su éxito estaría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Él presenta la oración del humilde al Padre, como si fuese suya, en favor de esa persona. Puede ser que la oración sincera no sea expresada con fluidez, pero ascenderá al santuario donde Jesús ministra y Él la presentará al Padre sin una palabra inapropiada o tartamuda, con el incienso fragante de su propia perfección. El camino de la sinceridad y de la integridad no está libre de obstáculos, pero, en cada dificultad, veremos una invitación a orar. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. En el nombre de Cristo, sus seguidores deben presentarse ante la presencia de Dios. Por causa de la justicia de Cristo que los autoriza, son considerados preciosos. El Señor no ve la vileza del pecador en ellos. Los reconoce como semejantes a su Hijo, en quien ellos creen. El Señor se decepciona cuando su pueblo se tiene en baja estima. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios los quería, de otro modo,
no hubiese enviado a su Hijo en una misión tan costosa para rescatarlos. Le agrada cuando le hacen las más grandes peticiones con el propósito de glorificar su nombre. Pueden esperar grandes cosas si tienen fe en sus promesas. Pero orar en nombre de Cristo significa que aceptaremos su carácter, revelaremos su espíritu y realizaremos sus obras. Él nos salva, no en el pecado, sino del pecado. Aquellos que lo aman mostrarán su amor por medio de la obediencia. Toda verdadera obediencia viene del corazón. La de Cristo venía del corazón. Si nosotros le damos permiso, Él amoldará nuestros corazones y mentes conforme a su voluntad de forma tan completa que, cuando lo obedezcamos, estaremos simplemente siguiendo nuestros propios impulsos. La voluntad encontrará su más alto placer en servirlo. La nuestra será una vida de obediencia continua y el pecado llegará a parecernos odioso. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos tomamos del fuerte para obtener fortaleza. Pero no podemos depender del hombre para recibir consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber con tanta disposición como enseñaría a cualquier otra persona. Si lo buscamos con fe, nos dirá sus misterios personalmente. A menudo, nuestro corazón arderá dentro de nosotros cuando Él se acerque a hablarnos como lo hizo con Enoc. Aquellos que decidan no hacer nada que desagrade a Dios, en ningún área de su vida, sabrán, después de presentar su caso ante Él, qué decisión tomar. Y Dios les dará poder para obedecer y servir, tal como Cristo lo prometió. Como hace el Espíritu Santo que la obra de Cristo por nosotros sea eficaz. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo pensó en cuál sería el don más esencial y completo que pudiese dar a sus seguidores. Dijo, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Sería recién cuando quedaran privados de su presencia que sentirían la necesidad del Espíritu y, entonces, Él vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero sin la personalidad humana e independiente de ella. Limitado por su humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Le convenía a sus discípulos que el Espíritu fuera el sucesor de Cristo en la tierra. Nadie tendría ventajas a causa de su ubicación geográfica. Por medio del Espíritu, el Salvador estaría al alcance de todos. Jesús leyó el futuro de sus discípulos. Vio a uno llevado a la horca, otro, a la cruz, otro, al exilio entre las solitarias rocas del mar, y otros, a la persecución y la muerte. Pero, en cada dificultad, estaría con ellos. Cuando, por causa de la verdad, el creyente se encuentra frente a tribunales injustos, Cristo está a su lado. Todos los reproches que puedan recibir caen sobre Cristo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo llena el corazón con su amor. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando nos sentimos indefensos y solos, Jesús envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Él siempre está a nuestro lado para sostenernos y animarnos. Los discípulos todavía no comprendían las palabras de Cristo, así que Él volvió a explicarles que se revelaría a sí mismo por medio del Espíritu. Cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Ya no dirán, no puedo comprender. Cristo le hablaría a todos los pueblos sobre la faz de la tierra por medio de los discípulos. Pero los discípulos sufrirían un gran chasco con la muerte de Jesús. Entonces, para que, después de esta experiencia sus palabras fueran exactas, Jesús prometió, el Consolador les recordará cada cosa que les he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Los discípulos habían sido educados para aceptar las enseñanzas de los rabinos como si fuesen la voz de Dios, y eso aún dominaba sus mentes. Las ideas terrenales todavía ocupaban mucho lugar en sus pensamientos. No entendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo. Muchas de sus lecciones parecían no entrar en sus mentes. Jesús prometió que su Espíritu Santo les recordaría lo que Él les había dicho. El abogado defensor es llamado el Espíritu de verdad. Su trabajo consiste en definir y defender la verdad. Primero vive en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no puede encontrarse verdadero consuelo y paz en la mentira. Satanás gana poder sobre la mente por medio de tradiciones falsas.
Las normas falsas deforman el carácter. El Espíritu Santo expone ese error y lo expulsa del corazón. Por medio del Espíritu de verdad, que trabaja a través de la palabra de Dios, Cristo somete a sí mismo a su pueblo elegido. El propósito principal del Espíritu Santo. Jesús obró para inspirar a sus discípulos con el gozo y la esperanza que inspiraban su propio corazón. Se llenó de gozo porque el Espíritu Santo era el don más grande que le podía pedir al Padre para su pueblo. Dios nos daría el Espíritu para regenerarnos. Sin esto, el sacrificio de Cristo no habría cumplido su propósito. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres y las mujeres a ese cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien vendría con todo el poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu se purifica el corazón. Cristo ha dado su Espíritu para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su Iglesia. La imagen misma de Dios debe ser reproducida en la humanidad. En la perfección del carácter de su pueblo, el honor de Dios y de Cristo están en juego. Cuando el Espíritu de verdad, venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. La predicación de la palabra será inútil sin la presencia del Espíritu Santo. La verdad despertará la conciencia o transformará la vida solo cuando esté acompañada del Espíritu. A menos que el Espíritu Santo grabe la verdad en los corazones, ningún pecador caerá en la roca y será quebrantado. No hay ventajas, por más grandes que sean, que puedan hacer a alguien un canal de luz. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su Iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero, como toda otra promesa, tiene condiciones. Hay muchos que creen y se aferran a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y del Espíritu Santo, y sin embargo, no reciben beneficios. No entregan su vida para que sea guiada por los agentes divinos. No podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos usará a nosotros. Pero muchos quieren manejarse a sí mismos. Dios da el Espíritu solo a aquellos que esperan humildemente en Él. Esta bendita promesa, reclamada por la fe, trae todas las otras bendiciones consigo. Cristo está dispuesto a suplir a cada persona de acuerdo con su capacidad para recibir. Antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída, no en los acordes de algún lamento triste, sino en las gozosas notas del cántico pascual. Alaben al Señor, todas ustedes, las naciones. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Pues su amor inagotable por nosotros es poderoso, la fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Después del himno salieron por la puerta de la ciudad hacia el monte de los olivos. Avanzaban lentamente, cada uno concentrado en sus propios pensamientos. Cuando empezaban a descender hacia el monte, Jesús dijo, esta misma noche, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. En el aposento alto, Jesús había dicho que uno de los 12 lo traicionaría y que Pedro lo negaría. Sin embargo, ahora sus palabras los incluían a todos. El pecado oculto de Pedro. Luego, se oyó la voz de Pedro que protestaba, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le había advertido que, esa misma noche, negaría a su Salvador. Ahora, Cristo le repitió la advertencia, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Sin embargo, Pedro solo insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor hasta la cárcel y hasta la muerte, lo dijo con sinceridad, pero no se conocía a sí mismo. En su corazón estaban ocultos elementos del mal que las circunstancias avivarían en su vida. A menos que fuese consciente de su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un orgullo que sería mayor que su amor por Cristo. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Cuando estaba por hundirse en el mar de Galilea, clamó, Señor, sálvame, y Cristo lo hizo. Por lo tanto, si en este momento, Pedro hubiese clamado, Señor, sálvame de mí mismo, Jesús lo habría hecho. Pero Pedro pensó que era cruel que Jesús desconfiara de él, y se volvió más insistente en su confianza propia. Jesús y los discípulos iban hacia Getsemaní, al pie del monte de los olivos. La luna brillaba y dejaba ver una vid que florecía. Dirigiendo la atención de sus discípulos hacia ella, Jesús dijo, Yo soy la vid verdadera. La vid con sus ramas lo representaba a él. La palmera, el cedro y el roble se sostienen solos, no necesitan un apoyo. Pero la vid trepa por el enrejado y, de esa manera, se eleva hacia el cielo.
De la misma forma Cristo, en su humanidad, tenía que depender del poder divino. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. En las colinas de Palestina, nuestro Padre había plantado su buena vid. Muchos habían sido atraídos por la belleza de esta viña y declaraban su origen celestial. Pero los líderes de Israel pisotearon la planta bajo sus pies impuros. Pensaron que la habían matado. Después, el labrador celestial la tomó y la replantó al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco. Estaba oculto de los violentos ataques de los hombres. Dijo, la conexión de las ramas con la vid representa la relación que sus seguidores deben mantener con él. La rama se injerta en la vid viviente y, fibra por fibra, nervadura por nervadura, crece en el tronco. De esta forma, el cristiano recibe vida por medio de su conexión con Jesús. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacío, a la plenitud de Cristo. Entonces, tiene la mente de Jesús. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad, y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Debemos mantener esta unión sin romperla. Cristo dice, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Este no es un contacto casual, ni una conexión que se realiza y se corta luego. La rama llega a ser parte de la vid viviente. Jesús dijo, la vida que ustedes recibieron de mí puede ser preservada solo por una comunión continua. Sin mí, no pueden vencer el pecado ni resistir la tentación. Debemos aferrarnos a Jesús y, por fe, recibir de él la perfección de su propio carácter. La raíz envía los nutrientes a través de las ramas hasta la ramita más lejana. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada. Cuando vivimos por fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se manifestarán en nuestra vida, no faltará uno solo. Mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Puede haber una conexión aparente con Cristo sin una unión real con él por medio de la fe. Profesar una religión nos lleva a asistir a una iglesia, pero el carácter muestra si estamos conectados con Cristo o no. Si no llevamos fruto, somos ramas falsas. Jesús dijo, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Él poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. De los 12 que habían seguido a Jesús, uno, como una rama seca, estaba por ser sacado. El resto pasaría bajo el cuchillo de poda de la amarga prueba. La poda causa dolor, pero es el Padre quien hace la poda. Él no trabaja con mano despiadada. El follaje excesivo debe ser podado para evitar que se desvíe de la fruta la corriente vital. El exceso de crecimiento debe ser cortado para dar lugar a los rayos sanadores del sol de justicia. El labrador poda lo que perjudica el crecimiento, para que el fruto pueda ser más abundante. Jesús dijo, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Por medio de ti, Dios desea revelar la santidad, la bondad y la compasión de su carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a esforzarse para llevar fruto. Les dice que permanezcan en él. A través de la palabra, Cristo vive en sus seguidores. En ti, la vida de Cristo produce los mismos frutos que en él. Al vivir en él, aferrarte a él, apoyarte en él y recibir nutrientes de él, darás fruto a semejanza de Cristo. La primera instrucción de Jesús, cuando estuvo solo con sus discípulos en el aposento alto, fue, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Este mandamiento era nuevo para los discípulos, porque no se habían amado los unos a los otros como Cristo los había amado. Pero, por medio de la vida y la muerte de Jesús, ellos recibirían una nueva comprensión del amor. El mandamiento de amarse los unos a los otros tendría un nuevo significado a la luz del sacrificio de Cristo. Cuando las personas no están vinculadas por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Evidencian que Dios está restaurando su imagen en la humanidad. Este amor, visible en la Iglesia, ciertamente provocará el enojo de Satanás. Jesús dijo, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y, si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Debemos llevar el Evangelio aún en medio de oposición, peligro, pérdidas y sufrimiento. Como Redentor del mundo,
Cristo era confrontado constantemente con un aparente fracaso. Él parecía realizar solo una pequeña parte de la obra que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance. Pero él no se dejó desanimar. A través de la profecía de Isaías, declara: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Jesús confió en esta palabra, y no le dio ventaja a Satanás. Cuando el dolor más profundo rodeaba su corazón, dijo a sus discípulos: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Cristo sabía que, cuando exclamase todo ha terminado, todo el cielo triunfaría. Su oído percibía la música lejana y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Sabía que su nombre sería alabado de un mundo a otro por todo el universo. Sabía que la verdad, armada con el Espíritu Santo, vencería en la batalla contra el mal. Sabía que la vida de los discípulos que confiaran en él sería como la suya, una serie de victorias ininterrumpidas, que al principio no parecería ser victoria a los ojos humanos, pero que luego sería reconocida como tal en el gran más allá. Cristo no desmayó ni se desanimó, y sus seguidores deben manifestar una fe que tenga la misma resistencia. Deben vivir como él vivió y trabajar como él trabajó. En vez de quejarse por las dificultades, deben vencerlas, sin desesperar por nada. Cristo quiere que el orden celestial y la armonía divina estén representadas en su iglesia y sobre la tierra. De esta forma, por medio de su pueblo, su nombre será glorificado. Cristo deposita su justicia en su iglesia, y en ella se manifestarán las riquezas de su gracia y amor en toda plenitud. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como recompensa de su humillación y complemento de su gloria. El Salvador terminó sus instrucciones con palabras enérgicas y llenas de esperanza. Había concluido la obra que se le había confiado. Había glorificado a Dios en la tierra. Había revelado el carácter del Padre y reunido a quienes continuarían su obra en la tierra. Como consagrado sumo sacerdote, Cristo intercedió por su pueblo: Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Cristo entregó su iglesia escogida en los brazos de su Padre. La última batalla con Satanás lo aguardaba, y fue para hacerle frente.